Dicho, que me gustaría que se presentara, por favor, Juan Carlos y Gonzalo, para poder empezar desde ahí. Juan Carlos, por favor, si te presentas, te he quitado ya el micrófono. Gracias, Belén. Buenas tardes desde Barcelona. Confinados, como imagino todos. Bueno, mi nombre es Juan Carlos González, trabajo para Longi Solar como Key Account Manager para España y Portugal, principalmente trabajo en España. Y voy a hablar un poquito de, bueno, pues específicamente de qué tecnología hay en el mercado a nivel de módulo que beneficia al coste de electricidad, tanto al CAPEX, OPEX y coste de electricidad. ¿Vale? Gracias, Belén. Muchas gracias, Juan Carlos y Gonzalo. También, por favor, te voy a quitar el micrófono, ¿vale? Si te presentas. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Buenos días a aquellos que nos escuchan desde el otro lado del Atlántico. Mi nombre es Gonzalo Castro. No sé si alguno me conoceréis ya. He participado en algún webinar con anterioridad. Y bueno, hoy estamos aquí convocados para hablar de otro tema específico relacionado con nuevas tecnologías en las plantas fotovoltaicas, en concreto para hablar de módulos fotovoltaicos y su posible influencia en el cálculo del LCOE de los proyectos. O sea que nos vemos en un ratito. Pues bueno, muchas gracias, chicos. Y efectivamente, Juan Carlos, tú que vas a ser el primero, ¿por qué no compartes pantalla? ¿Vale? Empezamos contigo. Y mientras Juan Carlos comparte pantalla, disculparme una vez más, no sé qué ha pasado, literalmente se me ha ido el internet un microsegundo o algo, pero aquí estamos de nuevo y bueno, lo que vamos a ver es una presentación de Juan Carlos, una presentación de Gonzalo, ¿vale? Y a continuación vamos a responder a todas las preguntas que podamos. Por favor, mandad las preguntas a través de la caja de preguntas y respuestas que está en la parte de abajo de la barra de herramientas para que las diferenciemos del chat, porque a veces es difícil verlas y ahí nos deja tener pues un tally muy rápido de cuáles han sido respondidas y cuáles no. Os comento también que estamos grabando esta sesión, por supuesto, y que vais a recibir un email con acceso a las presentaciones, a los materiales que estáis viendo y también a la grabación. Pero sí que es verdad que tardamos un par de días en mandárosla, ¿eh? Vale, pues Juan Carlos, adelante. Te quito el micrófono. Venga, adelante. Danos tu Muchas gracias, Milán, de nuevo. Bueno, a ver, voy a empezar introduciendo un poquito la Longi Solar, de dónde venimos, qué hacemos, para a continuación introducir, bueno, por qué estamos trabajando con Monoperc y no otra tecnología, y a partir de ahí desarrollar un poquito pues, el concepto del LCOE, la relación que tiene con el CAPEX y el OPEX y la generación de energía, y todo eso, cómo viene influido por la propia tecnología del módulo. De alguna forma sí que el centro neurálgico o digamos, el centro de decisión es el inversor, pero el que llega a la gran parte del peso de una instalación, tanto a nivel de coste como de tecnología, viene dado por la parte del módulo fotovoltaico. ¿De acuerdo? Y digamos, de alguna forma todo el BOS viene relacionado con el módulo, como centro corazón de la instalación. Entonces, voy a hablar un poquito primero de Longi. En Longi Solar, Longi Green Energy Technology es una compañía que tiene tres empresas principales, las cuales, bueno, una de ellas se dedicaría a la fabricación de lingotes y obleas. Luego veremos un poquito el tema de las obleas, que es Longi Silicon en este caso. Longi Solar, a la cual pertenezco yo y la cual está representada aquí en España, en Madrid, con una oficina en Madrid, en castellana, en la cual se fabrican células y módulos. En este caso, nos dedicamos específicamente a la venta de módulos aquí en Europa. Y luego sería Longi Energy, que se dedica, bueno, como IPP, a la construcción de instalaciones fotovoltaicas, utility scale, pero en el mercado, se dedicó básicamente en China. Digamos, Longi, a pesar de que es una compañía que se conoce desde hace relativamente poco en España o en Europa, probablemente desde el 2017-18, como podéis ver aquí en el slide donde empezamos el milestone o todo el recorrido de la empresa, está fundada en el año 2000. Inicialmente comienza con la fabricación de silicio para microelectrónica. En el año 2003 se dan cuenta desde China que en Alemania, bueno, que hay un potencial importante en la producción de módulos fotovoltaicos y, por lo tanto, de todo el material que compone un módulo fotovoltaico, gracias al empuje que da el gobierno alemán, el impulso que da a las renovables. Y en 2003 decide Longi dedicarse a hacer lingotes de tecnología monocristalina. Como veis,
empezamos con la tecnología monocristalina desde tiempos, digamos, a nivel de fotovoltaica, tiempos remotos, dentro de lo que conocemos. O sea, en el año 2003, LONGi comienza la fabricación de obleas, de lingotes. En el año 2012 se queda inscrito en la bolsa de Shanghái. Y creo que fue alrededor de 2008, empieza la fabricación de obleas, no solo de lingotes, sino también de obleas. Y en el 2013 se convierte en el fabricante a nivel mundial más grande de obleas. De forma histórica, LONGi ha sido un fabricante de obleas hasta que en el 2000, creo que fue 13-14, entra en el mercado de las células y módulos gracias a la adquisición de un fabricante de módulos chinos que se llama Lierri Solar. Por eso probablemente veáis en muchas certificaciones o incluso referencias que tenemos, aparece como nombre comercial Lierri Solar en vez de LONGi Solar, pero al fin y al cabo es la misma empresa. En el año 2019, bueno, en el año 2017-18 entramos en Europa con la marca LONGi como a nivel de módulos. En el 2019 conseguimos una fabricación de módulos de 16 gigavatios a nivel mundial y de obleas y lingotes de 36 gigavatios. La estrategia de LONGi es fabricar aproximadamente siempre el doble de obleas que de módulos porque básicamente también somos proveedores de nuestros principales competidores a nivel de obleas. ¿De acuerdo? Para este año se espera una capacidad de módulos, por no ser muy exagerado, creo que es de 25-30 gigavatios y en obleas unos 60-65. Como digo, siempre manteniendo esa proporcionalidad en el volumen de obleas y módulos para abastecer al mercado. ¿De acuerdo? Y para el 2021 pues está previsto, bueno, es 2021, 60-65-70 más o menos, ¿vale? Aquí está la evolución tanto de módulos como de la producción de módulos como de obleas. Ese sería el plan que tenemos, bueno, el actual, como he comentado antes, 60-30, 65-35 para el 2021 y actualmente estamos por encima del 40% de cuota de mercado a nivel de venta de obleas. O sea, con esto podríamos terminar sabiendo que la mayoría de los módulos que hay en el mercado actualmente están basados en tecnología monoPERC, pues casi mucha parte, casi el 50% de lo que hay en el mercado tiene obleas de LONGi. ¿De acuerdo? Aquí quería hacer constancia o mostrar un poco por qué nos hemos decidido por la tecnología monoPERC de tipo P. Digamos, de alguna forma, LONGi tiene la opción de fabricar y fabrica también obleas de tipo N, pero básicamente evidentemente el tipo N tiene sus ventajas a nivel de eficiencia, de degradación comparado con un tipo P. Aquí podemos ver, por ejemplo, que ya dejamos de hablar del policristalino, de alguna forma casi ha desaparecido del mercado y está de forma residual y a lo largo del tiempo pues irá decayendo a la vez que sube la tecnología tipo N. ¿Por qué nos decantamos por la tipo P y no la tipo N? Pues por un tema básicamente de costes. La relación de coste-eficiencia en la tipo P aún tenemos la posibilidad de incrementar la eficiencia con unos costes relativamente contenidos, con lo cual podemos ofrecer al mercado una alta eficiencia a un bajo coste, que al fin y al cabo es lo que nos va a repercutir directamente tanto en el CAPEX como en el OPEX. Evidentemente podríamos utilizar tipo N y cualquier otro tipo de tecnología de heterojunction, etcétera, con mucha más eficiencia, pero lo cual va a repercutir directamente en los costes del módulo y, por tanto, en los costes de la instalación. ¿De acuerdo? Aquí un poquito queremos mostrar la evolución de la tecnología, bueno, tanto a nivel de potencia de módulo y eficiencia de célula típica. Aquí vemos, bueno, en el 2020, si dejamos atrás todo lo anterior, pues si dejamos en el 2030, pues 20 tenemos pues con módulos de 385 vatios o de 445 en función del tipo de... Esto viene marcado por el tipo de oblea. Digamos que los módulos de 385 están basados en una oblea de M2, que si no recuerdo mal son 157 milímetros aproximadamente de lado. Los 445 en una oblea de 166 milímetros. Básicamente lo que se hace es incrementar las dimensiones de la oblea para poder captar más radiación en la misma superficie y, por tanto, generar más corriente. Básicamente la tensión se mantiene más o menos igual y lo que hacemos es incrementar la corriente, con lo cual, por lo tanto, incrementamos la potencia del módulo. ¿De acuerdo? Y también la introducción, en este caso, al tener una oblea más grande, tenemos mayor superficie de captación, con lo cual, para reducir las pérdidas por circulación de la corriente dentro de la propia célula
y la propia recolección, lo que se hace es incrementar el número de busbar o, digamos, líneas colectoras de corriente sobre la superficie del módulo. Normalmente del típico 5 o 6 busbar a 9 busbar. También en el mercado 12 e incluso tipo mesh, como si fuera una malla. Pero bueno, eso ya son estrategias a la hora de diseñar, de tener en cuenta las pérdidas del módulo y la eficiencia que va a tener el módulo. Luego tendríamos la opción del, que está está en boca de todos, la opción de los módulos de 500 vatios. Tanto como, digamos, el año pasado ha habido como una carrera en diferentes direcciones a nivel de dimensiones de oblea. Como he dicho anteriormente, LONGi, al tener casi un 50% de cuota de mercados de obleas, de alguna forma va a marcar la tendencia del tamaño de la oblea. ¿De acuerdo? Entonces, en su momento se ha considerado que una oblea para este módulo 445 vatios, en el que está basado nuestro producto estrella, digamos, o mainstream actualmente, el AIMO 4, está basado en una oblea de 166 milímetros, lo cual permite seguir utilizando, o sea, reducir los costos, la inversión en la maquinaria a la hora de producir las células y los módulos, tener un coste contenido a la misma vez que podemos incrementar la eficiencia del módulo. Claro, evidentemente podemos hacer, hay en el mercado ahora mismo obleas de 210 milímetros e incluso de entre 166 y 210 hay varias medidas estándar. Hay varios fabricantes que están actualmente ofreciendo módulos de más de 500 vatios con obleas de 210 milímetros, pero eso entiendo que ya implica un cambio en la producción, digamos, a nivel de proceso productivo mucho mayor que en el caso del 166. Evidentemente hay una diferencia importante en la potencia, pero bueno, entiendo que, bueno, me imagino que les habla mucha gente. En breve anunciaremos un módulo de unas características sobre 500 vatios con unas medidas de oblea, bueno, relativamente contenidas. ¿Vale? Entonces, como decía antes, vamos a pasar a partir de ahora, todo lo que hablemos estará siempre basado en tecnología mono-PET de tipo P, monofacial o bifacial, indistintamente para ciertas características, a no ser que digamos lo contrario, en el caso que habláramos de tecnología policristalina, que no creo que sea el caso, o algún otro tipo de tecnología. ¿Vale? Básicamente aquí quiero introducir el concepto del LCOE de una forma sencilla, digamos. De alguna forma serían la relación entre los costes incurridos en la instalación, léase pues, los costes de CAPEX o de todo el material, los costes de operación o mantenimiento de la planta, incluyendo los costes financieros. Eso relacionado con la energía que vamos a producir. Eso nos va a dar un ratio de euros o dólar por megavatio hora producido, el cual, evidentemente, cuanto más bajo sea, pues mejor, más competitivos vamos a ser. Con lo cual, aquí lo que interesa es tener una generación muy alta, o sea, diríamos de alguna forma, tener el annual yield tener muy alto, con lo cual sería importante, es importante aquí el tema de la eficiencia del módulo o el comportamiento del módulo y de toda la instalación, de un buen diseño de la instalación, el recurso solar y las características del sitio, ¿de acuerdo? Y eso, pues, con respecto a los costes que vamos a tener a nivel de CAPEX, le hace todo el material, todo el BOS, módulos, inversor, cableado, estación de media tensión, etcétera, y todos los costes financieros, el tema los costes del terreno, etcétera, etcétera. Y luego, aunque tiene un menor impacto comparado con el CAPEX, pues también el OPEX, al fin y al cabo, es un gasto anual que hay durante toda la vida útil de la instalación, la cual hay que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Sí que es cierto también que cuando comparamos, bajo mi punto de vista, cuando comparamos módulos de la misma, siempre hablando desde el punto de vista del módulo, de la misma tecnología y de las mismas características, sería importante, pues, para poder diferenciar, podríamos hacer, digamos, un cálculo basado directamente en euros por vatio o dólares por vatio en este caso. Pero cuando hablamos de módulos que son muy dispares en características, a lo mejor lo interesante es hacer referencia al módulo y referenciar si cogemos como punto central el módulo, deberíamos ver o cuantificar cuál es el impacto de una tecnología o de otra tecnología a nivel de módulo en el caso, por ejemplo, de la estructura o del seguidor. No es lo mismo tener un módulo, me lo invento, de 1000 vatios que uno de 100 vatios, con las mismas dimensiones son muy similares, porque al fin y al cabo lo que vamos a hacer, vamos a tener mucho mayor densidad de potencia en nuestra instalación y vamos a poder reducir probablemente los costes
asociados a toda la parte de DC. Léase cableado, protecciones de DC en el caso que las hubiera, y seguidor y todo el tema de los costes de instalación y mantenimiento, ¿de acuerdo? O sea que cuanto mayor sea la potencia del módulo y por tanto, en principio, la eficiencia, pues menores van a ser los costes asociados a ese tipo de módulo, con todo relacionado al CAPEX de la instalación. Y igualmente pasaría lo mismo con el OPEX. Cuanto menor número de módulos tengamos, pues menos impacto vamos a tener a la hora de mantenimiento, menos módulos a limpiar. Por eso muchas veces cuando dicen, no es que la limpieza la contabilizamos, me lo invento, no sé los precios realmente, 2.000 euros el megavatio de limpieza. Y dices, bueno, claro, depende de 2.000 euros si son de un módulo de 330 o son un módulo de 500 vatios, porque hay mucho menos módulos. Igual pasa con a nivel de, por ejemplo, de una inspección a nivel eléctrico de la instalación por strings, etcétera, etcétera, pues tener mucho menos strings. Con lo cual entiendo que se podría cuantificar de otra manera. Pero bueno, eso ya no depende de mí, en ese caso depende del mercado, como lo esté contabilizando. A nivel de la producción, ¿cuáles serían los principales factores que afectan desde un punto de vista del módulo? Pues la tecnología, ¿no? Dentro de la tecnología del módulo, las pérdidas que se llaman pérdidas de célula módulo, o sea, todas las pérdidas que pueda haber, como sabemos normalmente tenemos mayor eficiencia, normalmente digo, porque podría darse el caso que no, tenemos mayor eficiencia de célula que de módulo y eso es debido pues, a todos los, digamos, a todos los elementos que van asociados a la célula y que generan ciertas pérdidas debido a sus características, léanse pérdidas a nivel óptico o pérdidas a nivel eléctrico, ¿de acuerdo? Luego también tendríamos el diseño del módulo. En función del diseño del módulo, pues vamos a tener unas ventajas u otras a nivel de generación. Y luego también, dentro de todo esto, importante sería el tema de la degradación del módulo. En función de esa misma tecnología, pues podemos tener mayor o menor degradación. Léase de poli a mono, tipo P, tipo N, o incluso dentro de la misma tecnología puede ser, como puede ser mono PER de tipo P, pues diferentes tipos de degradación que puedan ofrecerse en el mercado. ¿De acuerdo? Luego veremos esto. A nivel de fiabilidad, aparte de estos factores, pues bueno, tenemos el factor de I+D, es de alguna forma cómo la empresa está invirtiendo en I+D para mejorar a nivel de fiabilidad y eficiencia el producto. Los materiales utilizados, que también trae de alguna forma relacionado todo con I+D. Si seleccionas unos buenos materiales, pues vas a tener una mayor duración de ese módulo en la instalación, mayor fiabilidad y probablemente mayor producción. También veremos algún ejemplo sobre ese tema. El tema de certificados. Bueno, esto iría de alguna forma junto con los test o los test más allá del estándar. Certificados también puedes considerarlo como algunos certificados que puedan, ya no el estándar, porque el estándar es obligatorio, pero alguno, o sea, como la IEC 61215, la 61730 o incluso certificaciones específicas de alguna característica en concreto, como puede ser la de PID, como pueda ser la de amoníaco, la de, no sé, la de Dust and Sun, o sea, la de entornos desérticos, etcétera, etcétera. Esas deberían ser de alguna forma estándar, pero pueden haber certificados o reconocimientos adicionales por third parties o por laboratorios externos, como pueden ser del TÜV, de algún organismo de PBL, o sea, organismos externos o laboratorios que pueden estar haciendo pues, estudios a nivel de producto, a nivel de mercado, de esos de las tecnologías que hay en el mercado, las cuales de una forma u otra están confirmando la fiabilidad que se está dando desde la fábrica o desde el fabricante. Y luego test más allá del estándar, bien sean hechos realizados por un third party de forma independiente o hechos internamente a nivel de fábrica. Todo esto también lo veremos. El tema de operación y mantenimiento, esto no entraría dentro de la fabricación o del propio módulo como tal, pero sí que es cierto que puede influir pues, que el tipo de módulo, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de la operación y mantenimiento, el tema de la fiabilidad. Si todo lo que hemos comentado antes a nivel de fiabilidad no es correcto, pues a nivel de operación y mantenimiento probablemente vamos a tener mucho trabajo a lo largo de la vida útil de la instalación. Con lo cual sería interesante, por eso he incluido ahí el tema de la operación y mantenimiento, con lo cual es muy interesante tener esa fiabilidad muy presente. O sea, aquí no es todo precio. O sea, en principio sí, depende de quién sea el actor, el que esté digamos, adquiriendo los módulos, pero debemos concienciarnos todos de que el tema de la fiabilidad es importante a todos los niveles. Porque luego puede pasar esto, que inicialmente
la instalación funciona estupendamente, pero al cabo de 1 o 2 años empezamos a tener problemas de fiabilidad y a lo mejor por una mala selección de materiales. ¿De acuerdo? A nivel de operación de mantenimiento no voy a comentar nada más porque no sería uno de los elementos a discutir aquí. Luego, a nivel del site, del diseño, pues el diseño va a ir muy influido por el tipo de módulo. En el caso ahora, como sabemos ahora mismo, está muy en boga el módulo bifacial y hay una diferencia importante entre un diseño con una instalación con módulo monofacial y con módulo bifacial en este caso. Luego incluso también, pues si es con marco o sin marco, tiene implicaciones a nivel de operación y mantenimiento, tiene implicaciones a nivel de CAPEX probablemente, de costes de CAPEX y tiene implicaciones a lo mejor también a nivel de fiabilidad. ¿De acuerdo? Todo eso sería importante de tenerlo en cuenta. Luego creo que hablo un poquito de esto más adelante. ¿Qué más? Dentro de... Aquí tengo esta pregunta. Dentro de la tecnología, si nos centramos en las pérdidas de célula módulo y en el diseño del módulo, aquí tendríamos 3 ejemplos. Por ejemplo, básicamente las pérdidas de célula módulo se basan en 2 características principales, las pérdidas o ganancias a nivel óptico y las pérdidas o ganancias a nivel eléctrico. Y lo tendríamos de una forma separada la degradación que podría ir incluida dentro del diseño del módulo incluso, ¿de acuerdo? O incluso de los materiales. Por ejemplo, a nivel de ganancia óptica, pues tendríamos una opción a lo mejor de incluir en el módulo un EVAR color blanco en la cara trasera, lo cual nos permitiría que en la zona intercelular, digamos, la zona donde no está ocupada por superficie activa de célula, tener una zona de reflexión que en un caso, digamos, más elevada con respecto a la superficie de la célula, la superficie de la cara delantera, con lo cual obtendríamos una reflexión que nos podría incrementar la energía producida, ¿de acuerdo? La eficiencia del módulo en este caso. Luego también tendríamos el LRF, esto es un film que se pone encima del ribbon o del bus bar, el cual tiene un perfil es particular que permite que la luz que incide sobre el bus bar o sobre esta cinta refleje sobre ella misma y vaya a parar a la superficie de la célula, con lo cual también incrementamos la producción del módulo, obteniendo una ganancia óptica. Otra característica importante que estamos introduciendo en nuestros módulos, especialmente, tanto monofacial como bifacial, es el ribbon redondo, el cual también haría lo mismo. Básicamente todo es un tema de rebote de luz. Es aprovechar las zonas donde no se está utilizando para generar electricidad, hacer que esa zona sea más reflectiva y que incida directamente sobre la superficie de la célula para incrementar esa eficiencia o esa producción. ¿De acuerdo? Pues el round ribbon sustituiría al flat, digamos, aquel plano, el cual no permite no tiene tanta reflexión o no permite que vaya a parar de una forma tan evidente en la superficie de la célula y también incrementaríamos la eficiencia. Otra opción, por ejemplo, para el módulo bifacial sería el glazed glass, que lo que es básicamente es, en el vidrio trasero hay una máscara de color blanco, la cual haría las veces del YTBA en un módulo monofacial. ¿Qué hace esto? Pues utilizar la zona intercelular de color que en principio estaría perdida porque en un módulo bifacial estándar sería transparente y toda esa luz que no incide en la célula pero que incide en la zona intercelular atravesaría, evidentemente incrementaría el albedo, pero casi vale más la pena tener esa máscara blanca, la cual te genera mayor eficiencia en la cara delantera, donde tienes la radiación directa, en este caso, que vas a sacar mucho más provecho que de la cara trasera por el tema del albedo. ¿De acuerdo? El ARC, esto ya tienen todos los módulos hace mucho tiempo, todo el vidrio, la antirreflexión coating o la capa antirreflectiva de la superficie del vidrio para mejorar, pues eso, para reducir la reflectividad e incrementar la absorción o la transmitancia hacia las células. Luego también, pues la mejora en el gap de célula a célula. Como he comentado, siempre en un módulo estándar, bien sea de célula entera o media célula, tenemos una zona intercelular en la cual no se genera electricidad porque lo único que hace es perderse ahí. Y lo que hacemos es con un módulo con tecnología tiling o shingle, lo que hacemos es eliminar ese espacio blanco que no se utiliza e incrementamos la superficie activa del módulo y, por tanto, la eficiencia del módulo, ¿vale? Y, por supuesto, el bifacial con la cara trasera. Eso es totalmente una ganancia óptica desde la cara trasera en la cual aprovechamos pues, el albedo o depende, si ponemos un módulo vertical, pues incluso aprovechamos, también está poniendo bastante de moda, he visto una instalación en Alemania, en la cual estamos aprovechando pues, la generación en la cara trasera. ¿De acuerdo?
A nivel de ganancia eléctrica, pues por ejemplo, el cambio en nuestro caso, como Longi Solar, toda la producción, todo nuestro portfolio está basado en tecnología de media célula, o sea, no tenemos más módulos desde hace un año y medio. No tenemos en el mercado módulos actualmente de célula entera, por muchos motivos, básicamente, inicialmente porque tienes una ganancia de 5 vatios aproximadamente, tan solo por cortar la célula en dos. Segundo, ¿esto qué es debido? Básicamente a las pérdidas por efecto Joule. Al reducir a la mitad la corriente de trabajo del módulo, reduces cuadráticamente las pérdidas eléctricas, con lo cual pues es muy interesante. Luego también tiene otra ventaja, que por ejemplo es en el caso de generación de puntos calientes, al tener menor generación corriente de generación, pues ese punto caliente va a tener mucha menos temperatura y va a afectar mucho menos tanto a las pérdidas como a la vida útil de todo el laminado. ¿De acuerdo? Igualmente, la forma de conectar un módulo de media célula permite ser mucho más resistente, digamos, o tener un mejor comportamiento ante sombras, porque en el caso de que tuviéramos sombra, normalmente un módulo de media célula está formado por 6 substrings internamente, con cada 2 en paralelo, sobre un diodo de bypass, con lo cual quiere decir que si tenemos sombreado un sexto del módulo, solo perdemos ese sexto. O sea, uno de estos substrings, que correspondía a un sexto del módulo, de toda la cantidad de células, solo perderíamos un sexto del módulo, lo cual tiene pues, relativa importancia o gran importancia en este caso a la hora de la generación de pérdidas por sombreado entre filas o por suciedad en este caso. Esto viene mejorado por la tecnología tiling o shingle, pero aquí sí que reducimos bastante. Bueno, el tiling sigue siendo algo como una media célula pero superpuesta, lo cual incrementamos, como he comentado, la eficiencia de la célula del módulo por el mero hecho de superponer las células y por reducir el circuito eléctrico por el cual va a circular la corriente generada. En el caso del shingle, aquí dividimos la célula en 5 o 6 trozos. Aquí podemos llegar hasta unos 15 vatios de mejora con respecto a un módulo de célula entera. Y al dividir la célula en 5 o 6 trozos, pues podéis imaginar, ¿no?, que vamos a reducir en la misma proporción la corriente de generación, con lo cual los puntos calientes van a disminuir también proporcionalmente en temperatura y en su impacto. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El multibus bar, como he comentado antes, hemos pasado de tener de 5, 6 a 9 bus bar, incluso, pues comentaba antes, puede haber la opción de 12 bus bar o multibus bar, que se llama. Yo creo que a partir de 9 ya se considera multibus bar. ¿De acuerdo? ¿Por qué es esto? Esto es muy interesante a medida que incrementamos la medida de la oblea. Si mantenemos el número de bus bar, lo que estamos haciendo es generar más pérdidas, porque la corriente de generación tiene que circular, tiene que recorrer más espacio a la hora de salir afuera al exterior del módulo o al exterior de la célula. Con lo cual, incrementando el número de bus bar, lo que estamos haciendo es disminuir el recorrido que tienen que realizar la corriente o los electrones en este caso, disminuyendo las pérdidas de la corriente de pérdidas. Y al mismo tiempo también, gracias a la utilización, por ejemplo, de un sistema multibus bar, reducimos el impacto que pueda tener un crack en la célula. ¿De acuerdo? Porque, de alguna forma, hay menos área de célula afectada o que no tiene acceso a salida, digamos, al bus bar, que sería como la autopista de salida dentro de la célula. Luego también a nivel de ganancias, pues si consideramos también el bifacial, como he comentado antes, como un sistema de ganancia, pues la cara trasera podríamos tener en función del coeficiente de bifacialidad y en el caso de la tecnología de tipo P, pues un 70% de ganancia en función de las condiciones a las que estén expuestas la cara trasera. Con un tipo N creo que estamos en torno a un 80%, 80% más o menos de ganancia. Y luego también a nivel eléctrico, pues por el mero hecho, si os fijáis, los módulos de media célula tienen la caja de conexión en el centro y más concretamente tienen como 3 cajas de conexión. Cada una contiene dentro un diodo bypass y por el mero hecho de repartir una caja convencional que estaba anteriormente instalada en el centro, repartirla en 3 zonas, estamos incrementando la potencia del módulo en 1 o 2 vatios, ya que estamos reduciendo el circuito eléctrico, por tanto, las pérdidas. ¿Vale? A nivel de degradación, en el caso, por ejemplo, de Longi, pues, bueno, de alguna forma todo esto que he comentado lo aplica Longi en sus módulos y en la tecnología que se está utilizando actualmente los módulos. En el caso de degradación, pues una baja degradación por LID, gracias a la utilización del dopaje con galio en vez de con boro. Como sabemos,
el boro, la interacción entre el boro y el oxígeno es la que genera el LID, con lo cual, si eliminamos esa parte y introducimos galio para dopar la oblea, de alguna forma estamos mitigando el efecto del LID, ¿de acuerdo? Luego también tenemos un sistema de cooperación de LID durante la producción, durante el proceso productivo, que se llama LIR, Light Dust Recovery, que está desarrollado junto con la Universidad del Sur de Gales, de Australia. A nivel también de degradación, por ejemplo, pues hay una característica muy importante, sobre todo a nivel del backsheet, que es el WTR, la transmisión de vapor de agua del backsheet, en este caso para el módulo monofacial, con laminación estándar, en la cual utilizando pues materiales de calidad como léase pues Tedlar de Dupont o Kinar de... ¿Estos de quién son? Los de Kinar, no recuerdo ahora. Es un fabricante chino que utiliza el mismo polímero, lo que evidentemente no puedo llamarlo Tedlar, sería como la Coca-Cola y la Pepsi dentro de los backsheets. Pues en ese caso a lo mejor podemos poner un nombre. Dupont sería, o sea, Tedlar sería la Coca-Cola y el Kinar sería sería la Pepsi en este caso. De alguna forma es un polímero de las mismas características que el Tedlar y en los cuales la característica de la transmisión de vapor de agua pues está por debajo de 1 gramo por metro cuadrado por día. Entonces, claro, eso tiene un coste. Hay backsheets de cualquier tipo, pero estéticamente esa característica pues, puede llegar incluso a 2-3 gramos de agua de vapor de agua por metro cuadrado por día. ¿Qué significa eso? Que si ingresa más vapor de agua o humedad dentro del módulo va a tener mayor degradación. ¿Vale? El tema de la degradación, como comentaba antes, es la utilización de células, de tecnología de media célula. ¿Qué implica esto? Como he comentado antes, la disminución de la corriente de trabajo y, por lo tanto, pues una menor degradación por temperatura. En el caso, por ejemplo, que haya menos temperatura de trabajo por el mero hecho de tener menos corriente de trabajo y en el caso que haya puntos calientes, pues también igualmente menor temperatura de punto caliente, con lo cual vamos a proteger todo el laminado y habrá una menor degradación. Y como comentaba anteriormente, pues el tema del backsheet estaría dentro de esas características que comentaba de la transmisión, por ejemplo, del vapor de agua. Y también el histórico, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso del Tedlar, está en el mercado desde los años 80 y los módulos siguen trabajando sin ningún desperfecto o sin ningún problema. Por el contrario, pues otro tipo de tecnologías que ha habido en el mercado en los últimos años, en los cuales no han estado bien probados y han generado pues bastantes problemas, sobre todo, conocidos aquí en Europa, bastante instalación afectada por problemas de llaman chalking, que es una especie de, ¿cómo os diría? Se desintegra el backsheet generando un polvillo y de alguna forma lo que se está desintegrando ese material, ¿de acuerdo? Y eso tiene impacto directamente tanto en la degradación del módulo como en la seguridad. Por eso, de alguna forma, la utilización de materiales de calidad es importante. Hay que tener en cuenta que estamos dando garantías de 25 años en producción y de 30 años para el caso del bifacial. En cuestión de I+D, pues en el caso de Longi se gasta actualmente pues entre el 5 y el 7% del revenue en I+D. Aquí veis la evolución de gasto. Actualmente pues 792 millones de dólares en los últimos 8 años en I+D, en desarrollo tanto a nivel de obleas como de módulos. Y esto hay que tener en cuenta que estamos gastando tanto como el segundo y el tercero que más gastan, que son 2 empresas americanas de módulos. ¿De acuerdo? Luego también tener, como he comentado, el tema de materiales y tema de partners importantes, pues la utilización de partners reconocidos como puede ser 3M, Areus, Dupont, en este caso, y luego pues partners industriales de la talla de Huawei, Sangro, Soltec, Nextracker, etc. ¿Vale? A nivel de instituciones de I+D, básicamente, pues aquí tenemos unos ejemplos. En especial me gustaría destacar el partnership que tenemos con la Universidad del Sur de Gales de Australia, donde se desarrolló la tecnología PERC, ¿de acuerdo? Y donde también hemos desarrollado conjuntamente la tecnología LIR. ¿Vale? A ver, ¿qué más tengo por aquí? Te doy como un 5 minutos para Bueno, acabar, ¿te llegan? No. ¿No? ¿Paso esto? No sé Bueno, cómo veas. a ver, para que sepas, son menos 20, para que sepas. Entonces, 5 vale. minutos, un poquito más te puedes tomar, pero ya, porque si no, no te va a dar tiempo a responder ninguna pregunta. Vale, voy.
A nivel de fiabilidad y eficiencia, importante también es todo el tema de la salud financiera del fabricante, ¿no? En este caso, hemos sido nominados por PBTech con una AAA. Es tanto en bancabilidad como a nivel de producción, digamos, engloba varios factores, no solo el tema de bancabilidad, como puede ser el caso de Bloomberg, que no estoy denostando, pero entiendo que el PBTech engloba más características y tiene una visión como mucho más global de cada una de los fabricantes. Por ejemplo, también el Altman Z-Score, que es el riesgo financiero que puede tener una empresa. De alguna forma, también hay que ver aquí qué parámetros se han tomado para realizar este índice o sacar este índice, pero como podemos ver aquí, pues Longi tiene el menor riesgo del año, por ejemplo, de Q2 y Q3 del año pasado. Estamos, creo, en la misma situación actualmente. A nivel igualmente de fiabilidad y eficiencia, pues como comentaba antes, análisis de yield, digamos, de producción y de fiabilidad. Tenemos, por ejemplo, con PVL, o sea, DNV, hace cada año saca un report, un estudio de fiabilidad, en el cual lo que hace es coger módulos de mercado y se testean de acuerdo con la IEC, pero 4 veces por encima de su duración. En los 4 años consecutivos hemos estado entre los top performers. ¿De acuerdo? Luego también es muy interesante un campo de test que tiene PV Magazine, creo que es en Alemania, en el cual están probando módulos de diferente tecnología y de diferentes fabricantes. Luego veremos una slide sobre el tema y aquí estamos siempre entre las 5 primeras posiciones con 3 módulos. Normalmente siempre el primero con uno de ellos, con un bifacial. Luego también a nivel de simulación, pues llevamos también desde el 2017 con un premio de TÜV en temas de simulación con nuestros módulos, como el de mayor generación a nivel de Monoperc. Y luego también hay uno muy interesante, un report muy interesante del laboratorio RTC de California, en la cual ha nominado este año, bueno, el año pasado, a Longi junto con Panasonic como un top performer, tanto a nivel de fiabilidad como de producción. Digamos, Panasonic no fabrica, digamos, está en otro rango de tecnología y, por supuesto, de precio. Lo quiero comentar o quiero hacer énfasis en eso para que veamos a qué nivel estamos. ¿De acuerdo? Y además está nominado o nombrado de forma específica, como Longi y Panasonic como los mejores el año 2019. Lo comentaba antes, el ejemplo de prueba de campo, o sea, datos reales de generación mensuales con un módulo de PV Magazine. Aquí vemos en primera posición en nuestro módulo de bifacial con mayor generación específica, o sea, vatios hora por vatio pico instalado. En este caso es un módulo. El segundo módulo que hay, que es el número A, el A, es de 30 vatios, si no recuerdo mal, es un tipo N. O sea, es una tecnología supuestamente mucho mayor o mucho mejor a nivel de eficiencia y degradación. Y luego tenemos aquí también 2 módulos monofaciales en la posición quinta, en la quinta y sexta. ¿De acuerdo? Siempre nos vemos en esa zona. El bifacial en primera. Quiero mostrar esto para que veáis, aquí estamos hablando de datos reales de producción, no estamos haciendo simulaciones, para que veáis la diferencia entre algunos de los módulos que hay en el mercado y lo que estamos poniendo nosotros en el mercado. ¿De acuerdo? Luego, como comentaba, dentro de la generación, pues también está el diseño del site, ¿no? Importante, a nivel de parámetros eléctricos, existen en el mercado actualmente, digamos, para aumentar la potencia del módulo, pues se están poniendo en el mercado módulos de 78 medias células. ¿Qué implica eso? Una mayor tensión de circuito abierto. ¿Y qué repercusión tiene eso en el diseño? Pues probablemente que la longitud del string va a ser menor. ¿Cómo nos repercute en esto? Pues básicamente nos repercute en el número de strings. Si tenemos una VOC mucho mayor, vamos a tener la opción de montar mucho menor número de paneles por string, con lo cual para una misma potencia pico final vamos a tener muchos más strings, mucho más cableado, muchas más zanjas y probablemente muchos más seguidores o en este caso seguidores, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Por ejemplo, a nivel de tecnología bifacial, pues aquí tener en cuenta pues, la principal característica del albedo que tenemos en el sitio, la distancia al suelo, importante, o sea, el diseño de una instalación bifacial cambia completamente con respecto a una instalación monofacial, con lo cual tenemos que tener en cuenta que en el diseño de nuestra instalación la altura al suelo es muy importante a la hora de tener mayor o menor ganancia con un sistema bifacial.
El pitch o distancia entre filas también, cuanto más distancia tengamos, pues también vamos a conseguir una mayor bifacialidad o una mayor energía producida, generada gracias a la cara trasera. ¿Qué significa esto? No significa que tenemos que poner la máxima distancia, sino que hay que buscar tanto en altura como en distancia entre filas, hay que ir a buscar el punto óptimo donde tenemos la máxima ganancia de generación con el mínimo coste, tanto a nivel de suelo, de tierra, de suelo utilizado, como de hierro por incrementar la altura del suelo de los módulos a través de la estructura del seguidor. Luego también, pues el mismatching eléctrico en el sistema bifacial. Ahí tenemos un comportamiento muy diferente de los módulos en función de si están instalados dentro del string, en el centro o del array, en el centro del array o en el perímetro. La ganancia bifacial, tener en cuenta a la hora de la generación de energía, de las protecciones en la parte de C y del posible derating que pueda tener, pues se pueda generar en el inversor debido a una subida de corriente en un momento dado, por una ganancia de la cara trasera. Y luego, pues, la degradación y pérdidas, ¿no? Sombras, pues, por ejemplo, la utilización de un módulo de media célula o shingle o tiling, por ejemplo, pues va a repercutir positivamente en el impacto de las sombras, del sombreado, con lo cual, pues, eso va a ser importante a la hora de diseñar, por ejemplo, la distancia entre filas, la operación mantenimiento, el tema de tener a raya pues, la vegetación, etcétera, etcétera. La conexión a nivel eléctrico del cableado, pues reducir a lo mejor la utilización, digamos, la utilización de cable gracias a la conexión leapfrog o la conexión imbricada de los módulos, y lo cual también permite una instalación más rápida de los módulos en este caso. Y luego también la protección del cableado contra humedad, por ejemplo, y rayos ultravioleta, no dejarlos expuestos directamente a la luz, aunque el cable esté protegido, tenga una protección contra la radiación ultravioleta, y tampoco dejar que se acumule agua o humedad donde estén los cables, porque al final el cable tiene algo de higrocospicidad, digamos que algo puede coger de humedad, con lo cual vamos a afectar a la duración del aislante del propio cable, ¿de acuerdo? 2 minutos. A nivel de degradación, como comentaba anteriormente, en nuestro caso, y creo que estamos marcando ahora mismo tendencia en el mercado, varios fabricantes competidores están yendo a ofrecer este tipo de garantía. 12 años de garantía de producto, 2% de degradación para el primer año, tanto para el monofacial, que es este caso, como para el bifacial, y del año 2 al 25, 0,55% de degradación. Como sabemos, hasta ahora la mayoría estaban ofreciendo 3% de degradación el primer año y 0,7% el resto de años, con lo cual aquí podemos ver que tenemos estamos ofreciendo una ganancia adicional en la generación de más de un 4%. ¿De acuerdo? En el caso bifacial, el primer año es exactamente lo mismo, 2% de degradación, y del segundo año al año 30, en este caso, o sea, 5 años más que un módulo monofacial, con laminación estándar, ofrecemos una degradación de menos 0,45% anualmente. ¿De acuerdo? Esto también está generando tendencia en el mercado y actualmente muchos de nuestros competidores están yendo a ofrecer este tipo de garantía. A nivel de... A ver que no veo esto de aquí, porque tengo en medio la barrita esta. A nivel de CAPEX y OPEX, pues bueno, a nivel de CAPEX, ya hemos comentado, el impacto que pueda tener una mayor eficiencia o mayor potencia en el módulo en la densidad de potencia de nuestra instalación va a repercutir directamente en una reducción del BOS, ¿no? A nivel de estructura de montaje, a nivel de cableado, a nivel de logística, especialmente a lo mejor en el tema del rooftop o instalaciones en tejado, a nivel de commissioning y puesta en marcha de instalación, a nivel de utilización de tierra o del terreno, digamos, del site, si estamos hablando de un módulo bifacial, por ejemplo, y luego también pues, el coste de la mano de obra. A nivel de OPEX, pues igualmente esta densidad de potencia, pues vamos a tener, si tenemos una mayor potencia en nuestro módulo, vamos a tener menos módulos a mantener. Podemos tener incluso, si utilizamos, por ejemplo, un sistema bifacial de alta potencia, una menor utilización de tierra. Igualmente, si comparamos con una tecnología más antigua, como puede ser la tecnología policristalina, o con una oblea, digamos, de menor tamaño, siendo igualmente de una tecnología monoperc. Las probabilidades de fallo, cuanto menos número de módulos mantener, menos probabilidad de fallos vamos a tener. Lo digo a nivel numérico. Evidentemente, si utilizan malos materiales, da igual que tengamos 30 o tengamos 2000 paneles, vamos a tener el mismo problema. Pero a nivel de probabilidades de número por número de paneles vamos a tener menos. Y luego también pues, la utilización del inversor, ¿no? Si va a ser un inversor de tipo P, de un inversor central o string, pero bueno, esto no entraría dentro del alcance de esta explicación, porque si no, me puedo meter en un berenjenal si me pongo a favor de alguno de ellos. Otro día en otro webinar. Sí.
A nivel cómo influye el diseño del módulo a nivel de CAPEX y OPEX, por aquí vemos la evolución de las obleas, ¿no? Y por tanto de la célula. Pasamos de 390 vatios como máximo en una oblea M2, la que había hasta ahora, la típica de siempre, de 157 milímetros de lado. Algún fabricante se aventuró, bueno, sacó al mercado una opción de 400 vatios o por encima de 400 vatios con obleas de 158 por encima de 158 milímetros. También ha habido la opción de 161 milímetros hasta 420 vatios. Y en el caso de Longi, que ha querido de alguna forma marcar la tendencia o marcar un estándar, pues la oblea de M6 de 166 milímetros de lado, con lo cual conseguimos actualmente unos 440-45 vatios con un módulo tanto monofacial como bifacial. Este incremento de potencia va a repercutir directamente en los gastos tanto de operación como de los gastos digamos, iniciales de CAPEX como los de operación y mantenimiento, ¿de acuerdo? Como he comentado anteriormente. Salto esta. Aquí tendríamos, por ejemplo, el portfolio de Longi actualmente. Ya veis, vamos, no hay mucha opción, lo cual es de agradecer. Hay básicamente monofacial, bifacial, de 60 medias células y 72 medias células. Eso es cierto también que hay variantes dentro de esos módulos, por ejemplo, para el mercado residencial, pues tendríamos un full black dentro de 60 células o un casi full black, digamos, con marco negro y con el fondo blanco. Vale, pero básicamente sería monofacial, bifacial de 60 y de 72 medias células. ¿Vale? A nivel logístico, importante, a pesar de que, por ejemplo, con este tipo de módulo hemos incrementado las dimensiones con respecto a los módulos que utilizan célula con oblea M2, seguimos manteniendo más o menos la misma capacidad de módulos por pallet o por container. En este caso, para el módulo, por ejemplo, de 72 medias células, tenemos 660 módulos por container, lo cual incide positivamente en todos los costes que se incurren en el transporte, desde fábrica hasta el sitio, ¿de acuerdo? Eso es importante a la hora pues es también importante tenerlo en cuenta a la hora digamos, de computar todos los costes asociados al módulo. ¿De acuerdo? Y por último, también, como contaba antes, con este tipo de módulo, con el AIMO 4, mantenemos la tensión de circuito abierto por debajo de 50 voltios, lo cual nos permite mantener el mismo número de módulos por string que con un módulo, digamos, quiero llamarle convencional, pero podría llamarle antiguo, si me permitís, con un módulo basado en una oblea M2, con lo cual tenemos las ventajas que tenemos en un módulo de menores dimensiones a nivel de número de módulos por string, pero incrementamos la densidad de potencia, con lo cual vamos a instalar mucha más potencia por seguidor, con lo cual y por tanto vamos a incidir directamente de forma beneficiosa en tanto la estructura como en el cableado y como, vamos, en el número de strings, el número de las protecciones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esta es una comparativa de un fabricante de seguidores en la cual, pues, en función de las dimensiones del módulo, de la oblea y por tanto del módulo, se computan la reducción de costes que implica la implementación de una oblea de mayores dimensiones, como la que está ofreciendo actualmente Longi en el mercado, de 166 milímetros. ¿De acuerdo? Te voy a pedir que vayas acabando, por favor. Sí, ya termino. Aquí está, por ejemplo, el caso específico de 3 módulos basados en diferentes tipos de oblea, de 405, 440 vatios, de 78 medias células y 72 medias células. Y aquí podemos ver, por ejemplo, muy importante, aparte de lo que se puede considerar, por ejemplo, la degradación del módulo inicialmente, el primer año, y de la degradación a partir del segundo año. Aquí tendremos, por ejemplo, también la importancia de destacar la tensión de circuito abierto. Como podemos ver, estamos de hecho, con el mismo valor de tensión de circuito abierto para el módulo, para el AIMO 4 basado en la oblea de 166 milímetros. Sin embargo, con un módulo de 78 medias células que da la misma potencia, al tener una tensión de circuito abierto mayor, nos permite como máximo instalar 26, en este ejemplo, 26 paneles, comparado con 28 que puedes instalar con el AIMO 4. ¿Qué significa esto? Que vamos a repercutir esa mayor tensión de circuito abierto va a repercutir negativamente en todo el coste de la instalación. ¿De acuerdo? Y por último, en breve anunciaremos un módulo que estará por encima de 500 vatios. Ya lo han visto, creo que se ha anunciado en alguna noticia, en una press release la semana pasada.
y bueno, ya daremos más noticias de este módulo en breve, ¿de acuerdo? Y ya está. Y al final, una fortaleza en tecnología básicamente es la mejor garantía para una salud financiera y para ofrecer un producto en el mercado que sea durable y que sea eficiente y que cumpla con las expectativas para las que se ha fabricado. Y con esto he acabado, colorín colorado. Muchas gracias, Juan Carlos. Te voy a quitar la presentación y le voy a pedir a Gonzalo que ponga la suya. Juan Carlos, tienes 44 preguntas, casi exclusivamente para ti, porque las estuvo respondiendo Gonzalo las que podía, pero la mayoría de ellas son para ti. ¿Te importa responderlas por texto? Porque falta poco tiempo y no nos va a dar tiempo a hacer preguntas y respuestas. ¿Dónde están? ¿En el chat? Están en la parte de abajo, en el Q&A. Preguntas y respuestas abajo. A mí me pone chatear y pone preguntas y respuestas. Perdón, sí. Vale. Gonzalo, ¿colocas tu pantalla, por favor? Perfecto, te voy a quitar el mute, ¿vale? Y Juan Carlos, te dejo que trates de... Sí, voy a las máximas posibles. Venga. Adelante, Gonzalo. Bueno, gracias, Belén. Gracias, Juan Carlos, por tu presentación previa. Yo voy a intentar resumir un poquito para que esto no se alargue demasiado, ¿vale? Bueno, mi nombre es Gonzalo Castro. Soy asesor técnico de ATA desde hace casi 10 años. Fue en el 2010 cuando me uní a la compañía y obviamente en este tiempo la empresa ha cambiado muchísimo, ha evolucionado, ahora tenemos muchos más departamentos, ahora formamos parte como de un grupo de empresas, ¿vale? Entonces la empresa nació en 2005 como ATA Renovables, en el que sus dos principales campos de trabajo son la asesoría y la ingeniería, y posteriormente se fueron incorporando otra serie de empresas al grupo, entre las cuales está ATA Insight, que es a través de la cual estamos haciendo esta conferencia, está CERE, que es una empresa dedicada a certificación de productos, fundamentalmente inversores, y después estaba una de reciente creación que es ATA Project Management, ¿vale? Que está más enfocada al desarrollo de proyectos. Nosotros tenemos, ya te digo, llevamos desde el 2005 en el sector de la energía renovable, con lo cual a lo largo de todos estos años hemos adquirido bastante experiencia, la cual la podemos resumir más o menos en este gráfico. Como podéis ver aquí, hemos participado en proyectos que alcanzan una potencia total aproximada de 71 gigavatios, de los cuales en PV son alrededor de 60 gigavatios. Y bueno, hemos trabajado en más de 50 países, son muchísima gente ya. Cuando empezamos muy poco, ahora son mucha gente. Tenemos 5 oficinas, 2 de ellas en España, desde las cuales una de ellas desde la que estoy hablando yo, desde la oficina de Sevilla, a pesar de que las oficinas centrales de la compañía están en Madrid. Y bueno, hemos participado en más de 500 proyectos de energía renovable, ¿vale? Durante todo este tiempo. Y bueno, aquí empezaría un poco la presentación sobre el tema que nos ocupa. Yo he tratado de darle otro enfoque diferente al que le pudiera dar Juan Carlos como trabajador de una empresa fabricante de paneles. Yo propongo esta presentación desde un punto de vista de la asesoría-consultoría, que es realmente el campo de aplicación, el ámbito de aplicación de nuestro trabajo en concreto. Entonces lo he dividido realmente en 3 puntos principales, que es una introducción tecnológica a los paneles fotovoltaicos. Básicamente, ¿a qué tiende el mercado? Para saber a qué tiende el mercado en cuanto a la evolución de la tecnología y lo que supuso un poco la aparición de los módulos PER, tanto monofaciales como en bifaciales. Luego me centro un poco más en la parte económica, que sería la parte de optimización del LSOE, lo cual está estrechamente relacionado con los conceptos bastante generales de CAPEX y OPEX. En el CAPEX, obviamente, la optimización del LSE al final pasa por una reducción de costes y un aumento de los ingresos. La reducción de costes está clara y el aumento del ingreso pasa por un aumento de producción. Y entonces ese es un poco el enfoque que le quiero dar a este apartado. Y después en OPEX igual, un poco relacionado con la operación de mantenimiento. Y después un último punto de bancabilidad de este tipo de productos, porque sí es cierto que sobre todo la tecnología bifacial es una tecnología relativamente nueva en el mercado y puede crear un poquito más de incertidumbre. Entonces he creído conveniente meter un punto de bancabilidad. Como os decía, voy a pasar para introducir la primera parte, que es la de la tecnología de los módulos. Y bueno, aquí son simplemente dos pinceladas las que quería resaltar, y es que aquí en este webinar al final estamos hablando de costes
y dentro de un proyecto fotovoltaico el módulo fotovoltaico supone alrededor o puede llegar a suponer un 35 o un 50% del coste del proyecto. Con lo cual, una posible reducción del precio del coste pues tiene un gran impacto a la hora de obtener los resultados financieros del proyecto. Y ahí es donde vamos a incidir, ¿vale? Y después los dos objetivos principales de la evolución de los módulos, pues ¿cuál será? Obviamente, dentro de ese objetivo general de reducir costes, pues será fabricar células solares de mayor eficiencia para aumentar la producción y reducir los costes de fabricación mediante el desarrollo de materiales alternativos al silicio, que es el material predominante ahora mismo. Entonces, bueno, aquí la siguiente slide, lo que quería hacer era un poco una descripción gráfica de los módulos PERC, ¿vale? Porque son realmente, las células PERC lo que tienen es una serie de ciertas diferencias con respecto a las células estándar que se venían utilizando en los módulos polimonocristalinos normales, ¿vale? Realmente el objetivo de las células PERC lo que hace es mejorar la captura de la luz cerca de la superficie posterior para así aumentar la producción. Y después la variante bifacial, o sea, antes veía una pregunta que me preguntaba, ¿los módulos bifaciales pueden ser también PERC? Obviamente que pueden ser módulos PERC también. De hecho, la gran mayoría de los módulos bifaciales hoy en día en la actualidad son módulos PERC. Ya sean, y bueno, entonces la célula bifacial, en comparación con la monofacial, lo que hace es que tiene unas aberturas en la parte posterior, que se pueden llamar ventanas, que lo que hace es intentar permitir que la luz llegue a la región menos activa por la parte posterior, ¿vale? Y por último, una simple nota en la que venía a decir que los módulos PERC al final o los módulos bifaciales están aprovechando la ventaja competitiva de la tecnología de las células PERC junto con la tecnología de doble vidrio, lo cual nos está permitiendo también reducir lo que es la degradación de los módulos. Aquí he metido una tabla comparativa muy simple, no he querido tampoco meter demasiado detalle, pero sí es como una primera comparativa entre los módulos convencionales, como Juan Carlos llamaba antes obsoletos, entre comillas obsoletos, y los módulos más actuales PERC, ¿vale? Entonces, en los módulos convencionales teníamos los policristalinos, los monocristalinos normales, en los cuales andaban en un rango de eficiencia del policristalino del 13 al 17%, los monocristalinos algo mayores, con unos coeficientes de temperatura dados, con una garantía de degradación que eran bastante estándar en todos los fabricantes existentes en el mercado. Obviamente, claro, son la tecnología que más ha sido implantada a lo largo del mundo y el track record que tienen es muy amplio. Entonces, como ventajas e inconvenientes, pues como digo, las ventajas porque tienen muchas que están suficientemente testeados a nivel mundial en todo tipo de ambientes climáticos. Y como desventaja, pues su comportamiento respecto a la temperatura, ¿vale? de los sitios. El monocristalino con respecto al policristalino, la gran diferencia pues que aumenta un poquito la eficiencia, con lo cual también aumenta el coste, pero sería básicamente la diferencia, ¿vale? Aquí he puesto un rango de precios que he tratado de ser lo más accurate posible, pero obviamente cuando da un rango de precio, el rango puede ser muy elevado, no tiene por qué ceñirse. O sea, podemos encontrar proyectos en los que se hayan instalado módulos fotovoltaicos o que se instalen módulos fotovoltaicos policristalino o monocristalino en un rango de precio en un precio que se salga de este rango aquí marcado. Son estimaciones generales. Respecto a los módulos PERC, ya digo, hay tanto monofaciales como bifaciales. En cuanto a la eficiencia, obviamente se nota un aumento de eficiencia con respecto a la serie anterior de módulos policristalinos y monocristalinos estándar. Aquí vemos que, por ejemplo, los monofaciales tienen una eficiencia de un 17 o un 22%. También Juan Carlos ha dado antes datos específicos de sus módulos, que, por ejemplo, en el bifacial creo que me ha parecido ver que eran eficiencias mayores a las que están marcadas aquí. Y te digo que estos son como referencias generales y no hace falta tampoco tomarlas como el pie de la letra, pero sí te puede dar una estimación de por dónde se mueve el mercado. En este caso, en los módulos PERC, pues se ve también que los coeficientes de temperatura son mejores, o sea que el comportamiento de los módulos frente a altas temperaturas es mejor que en el caso de los módulos anteriores. Las garantías de potencia
Sí es cierto que últimamente la tendencia del mercado es ofrecer garantías lineales. Incluso estas garantías que vienen aquí para módulos bifaciales creo que también son inferiores a las que comentaba Juan Carlos anteriormente, lo cual es una buena noticia, que los fabricantes cada vez dan mejores garantías de rendimiento de módulos, pero básicamente los números que vienen aquí son lo que se ha visto en el mercado en los últimos tiempos, ¿vale? Como track records de este tipo de módulos, pues claro, obviamente, como decía que era una tecnología nueva. Nueva quiero resaltar nueva entre comillas porque no es una tecnología nueva, lo que pasa es que comercialmente se está implantando ahora, pero es una tecnología que ya viene de tiempo atrás, ¿vale? Entonces, claro, esto es uno de los temas que luego lo voy a enlazar con el tema de la bancabilidad, y es que, claro, estos módulos, al ser de más reciente implantación comercial, pues tienen un track record menor. Entonces, esto supone un problema a la hora de la bancabilidad del producto, lo cual no quiere decir que haya mecanismos de mitigación de esos riesgos que ayuden finalmente al buen desarrollo del proyecto, ¿vale? En cuanto a los precios, igual, los módulos bifaciales, por ejemplo, cuando salieron tenían unos precios muy elevados, al igual que cuando salió el mundo de la fotovoltaica, que me acuerdo yo que el precio de los proyectos de PC estaba en torno a 5 euros el vatio pico. Ahora esos precios son inimaginables. Pues en el caso de los precios de los módulos bifaciales, pues igual, antes tenían un precio mucho más elevado, hoy vemos que el rango de precios se mueve en un nivel mucho más bajo, y la diferencia, lo cual es un punto clave, la diferencia entre los monofaciales y los bifaciales también se ha reducido enormemente. Todo esto hay que tomarlo con las mayores cautelas posibles. No es lo mismo tampoco un proyecto de 100 kilovatios que un proyecto de 100 megavatios, que un proyecto de 1000 megavatios. Con lo cual, de ahí que el rango de precios sea un poquito más amplio que en el caso anterior. Como ventajas, pues, ya lo decía anteriormente, ¿no? La eficiencia del módulo es mayor, con lo cual la producción del módulo se espera que sea mayor también. En el caso de los bifaciales, pues, obviamente, el concepto de bifacial implica que también produce por la cara trasera, con lo cual ahí supone también una ganancia de producción considerable, lo cual se puede estimar en un 8 o un 15%, dependiendo de multitud de factores. También, por favor, este 8 o 15% con la mayor de las cautelas, porque, ya te digo, habría un mogollón habría multitud de factores que podrían influenciar ese 8 para estar más cerca del 8% o del 15%, o incluso salirse de ese rango. Y en cuanto a las desventajas, pues parecidas a las que he comentado anteriormente, el track record, que es más limitado, el que en los casos del módulo bifacial, claro, el hecho de que produzca también por la cara trasera, lo cual está íntimamente relacionado con la radiación incidente de la cara trasera, pues mete muchísimas más variables en la ecuación, con lo cual es mucho más dependiente de las características del sitio, de la latitud, del albedo, del emplazamiento. También otro de los inconvenientes que también influye o es otro factor a tener en cuenta a la hora de la bancabilidad, de valorar la bancabilidad del producto, pues son que las herramientas existentes en el mercado de estimación de producción, como era, por ejemplo, la más extendida en el mercado, PVSys, pues no estaba específicamente preparada para trabajar con módulos bifaciales. Las últimas versiones del programa ya, obviamente, son muchísimo mejoradas y ya están teniendo en cuenta esta nueva tecnología, pero aún así todavía hay un campo ahí que investigar y todavía hay mucho recorrido por delante. Y por último, en cuanto, no me gustaría llamarlo desventaja, pero sí que complica un poquito más el obtener el diseño óptimo de la instalación, por el simple hecho de que comentaba anteriormente también, de que hay muchos otros factores en comparación con plantas monofaciales que habría que tener en cuenta y meter en la ecuación y estimar, ¿vale? Aquí ponía una nota, creo que es bastante clarificadora, al final de la tabla, en la que hacía referencia a la eficiencia del módulo bifacial, la cual es parecida a un monocristalino estándar monofacial. Sin embargo, claro, la producción por metro cuadrado es superior, por lo cual quería hacerlo notar, ¿vale? La segunda parte, ya te digo, más enfocada al cálculo del LCOE. Pues para el cálculo del LCOE hay dos factores, dos conceptos básicos, el CAPEX y el OPEX, ¿no? El CAPEX al final es el coste del proyecto, y dentro del coste del proyecto está el contrato de PC, ¿vale?
¿Por qué he puesto esta tabla? O sea, esta tabla también, estos son valores estimados, o sea, estimados en base a una serie de 10, 15 proyectos últimos en los cuales hemos estado trabajando desde datos renovables y he sacado unos números generalistas, lo cual no quiere decir que estos sean números fijos, pero sí son números más o menos reales, ¿vale? De plantas reales. ¿Y por qué he querido señalarlo o sacar la relación? Pues un poco por lo que comentaba al principio también, de lo que supone el coste del módulo con respecto al coste total del proyecto. En este caso concreto, haciendo una estimación de estos 10-15 proyectos que hemos valorado, pues nos salía un ratio del 37% del precio del proyecto. Con lo cual, claro, una disminución en el precio de los módulos pues puede tener un impacto enorme en el precio total del EPC, ¿vale? Hay otros, dentro de esta tarta, hay otros elementos de la planta que también tienen mucho peso, como pueden ser la estructura soporte. ¿Por qué en este caso tiene tanta? Pues porque estamos hablando de proyectos en los que se han utilizado trackers con seguimiento a un eje, ¿vale? Hoy la gran mayoría de los proyectos hoy día en el mercado a nivel comercial, grandes proyectos me refiero, en los que estamos utilizando módulos bifaciales, estamos hablando con módulos monofaciales y bifaciales, los dos, con sistemas con seguimiento a un eje, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues dentro de la optimización del diseño técnico de proyectos hay dos objetivos fundamentales, que es disminuir costes y aumentar la producción. Entonces, ¿qué otros factores habría que tener en cuenta para conseguir esos dos objetivos? Pues tener muy clara la localización del proyecto, la ubicación del proyecto, porque obviamente el recurso solar siempre ha sido un factor clave a la hora de hacer la estimación de producción de una instalación fotovoltaica, pero incluso más en caso de bifaciales, porque también contamos con la irradiación incidente en la cara trasera del módulo, ¿vale? Otros factores a tener en cuenta que pueden influir en los costes por las condiciones del mercado. No es lo mismo que tú te vayas al mercado cuando hay una saturación de promotores o de proyectos a nivel mundial en las que hay muchísima demanda de módulos fotovoltaicos a cuando hay poca demanda. Entonces, dependiendo de las condiciones del mercado, podrás obtener unos precios u otros. Y de ahí también la relación de precio unitario del módulo, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué factores hay clave o cuál sería un ejercicio práctico a la hora de hacer un diseño, una optimización del diseño técnico de los proyectos? Pues el primer punto sería, había muchas preguntas antes, como decían, que he leído antes, que decían, a partir de qué albedo del sitio podría ser recomendable instalar un módulo bifacial, o cuál sería el pitch óptimo para plantas fotovoltaicas con módulos bifaciales. Pues esas preguntas realmente no tienen una única respuesta, es imposible responder, porque hay multitud de factores. Por ejemplo, en el caso del pitch, pues habrá un pitch óptimo para cada instalación, para cada superficie disponible con la cual cuentes. O sea, no será el mismo pitch óptimo para una planta en la que tengas disponible 100 megas, 100 hectáreas para instalar 70 megas que una planta en la que tenga muchísima menos superficie. O sea, cada una de las plantas tendrá su pitch óptimo. Y su nivel de albedo, a partir del cual será rentable o será aconsejable instalar módulos bifaciales, pues dependerá también del proyecto. Entonces, cada proyecto habrá que evaluarlo y analizarlo individualmente para llegar a esas conclusiones. Entonces, en cuanto al área disponible, pues yo he querido diferenciar tres conceptos diferentes, porque una cosa es cuando tú te dices, mira, pues voy a desarrollar un proyecto en estas dos parcelas. Estas dos parcelas suman 100 hectáreas en su conjunto, ¿vale? Esa sería el área total disponible. ¿Cuál sería el área ocupada por la planta? Pues a lo mejor yo voy al terreno y veo que de esas 100 hectáreas disponibles, veo que hay 4 arroyos, veo que hay una línea eléctrica que pasa por medio y que tengo que considerar todas las servidumbres de paso y toda la zona de policía de los arroyos y demás. Al final el área total disponible se me reduce. Y entonces se me quedaría el área total disponible para la instalación de la planta fotovoltaica, ¿vale? Y después habría un tercer concepto, que del área total disponible para la instalación fotovoltaica también tendría que descontar toda el área destinada a la instalación de caminos, a la instalación de la subestación, a la instalación de los centros de transformación y demás. Con lo cual, al final me queda un área efectiva final que es la que utilizaré para dimensionar la potencia DC de mi planta, siempre y cuando no tenga restricciones de tipo administrativo, ¿vale? Pero si no hubiera restricciones de tipo administrativo, el potencial máximo que podría, el potencial DC máximo que podría instalar en la planta fotovoltaica vendría determinado o vendría limitado por el área efectiva de la planta.
¿Cómo se calcula ese área efectiva? Pues al final es el área ocupada por la planta por un factor corrector. Ese factor corrector yo he puesto aquí 0,75, pero podría ser desde 0,75 hasta 0,1. O sea, dependerá de muchos factores también, del número de centros de transformación, del número de caminos. Entonces, ese 0,75 es un valor estimativo que podría variar entre 0,75 y 0,1 o incluso menor, ¿vale? Pero es una manera de indicarlo. Después, otro factor clave a la hora de la optimización del diseño técnico del proyecto, pues la selección de los componentes principales. Dentro de los componentes principales destacamos los módulos, los inversores y las estructuras. ¿Qué factores tengo que analizar? Pues la presencia de ese tipo de equipo que yo quiero instalar en el mercado, el rango de precios, su posible impacto en cuanto a las necesidades de operación y mantenimiento y demás. Todo eso son factores que tendré que poner en la balanza luego para determinar o para decantarme por uno u otro. Todo aparte de las características técnicas y eléctricas de cada uno de los equipos, ¿vale? Y después, por último, tenemos el análisis técnico-económico de los escenarios. O sea, al final tenemos un área disponible y dentro de esa área disponible puedo instalar desde módulos monofaciales a bifaciales, puedo instalar instalación fija o puedo irme a una instalación con seguimiento a un eje o a dos ejes, o puedo irme... O sea, hay multitud diferentes de instalaciones, infinitas. Con lo cual, si tú quieres evaluar cuál es tu diseño óptimo, pues tendrás que plantearte el hacer estudios técnico-económicos de cada uno de los escenarios que tú quieres valorar. Yo he puesto ahí algunos ejemplos, ¿vale? Dentro de esos análisis, lo que se pretende es establecer un ratio de C a C óptimo. La DC ya hemos hablado antes, la AC también vendrá limitada tanto por las limitaciones administrativas de cada país, de la legislación de cada país, como también por las limitaciones que te pueda incorporar o que te pueda establecer el código de red también específico de cada país, para compensaciones de reactiva y demás. Y aparte del ratio de C a C, pues también tendríamos otro ejercicio práctico muy interesante que sería el cálculo del pitch óptimo, que como decía antes, no hay un pitch óptimo generalista para cada tecnología de módulo, sino que dependerá de la superficie total disponible, dependerá de la tecnología que utilices. No es lo mismo que utilices un módulo, un tracker con seguimiento a un eje que lo utilice con seguimiento a dos ejes, porque la distancia tendrá que ser mayor para que las pérdidas por sombreado sean menores. En fin, hay multitud de factores. Y hay multitud de escenarios. Nosotros, por ejemplo, aquí yo he cogido una tabla que tenía incorporada en alguno de los informes que realizamos desde Datas Renovables y en las que se venían estudiando, por ejemplo, 3 escenarios generalistas. Uno era con policristalino, con inversores centrales y con instalación fija. Después el siguiente podría ser policristalino con central y con tracker a un eje, policristalino con inversores string y con instalación fija. Total, que te podrían dar multitud de configuraciones diferentes a estudiar. También en el tracker ya no solo que sea seguimiento un eje o seguimiento dos ejes, también, y de hecho había una pregunta también relacionada con esto, no es lo mismo que el tracker sea 2V, que sea 2H, que sea 3H, todo esto influirá a la hora de determinar el pitch óptimo, ¿vale?, de la planta fotovoltaica. ¿Qué particularidades hay en proyectos bifaciales, con módulos bifaciales? Ya lo comentaba anteriormente, ¿no? Gonzalo, te doy 5 minutos más, ¿te llegarán? Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Pues bueno, los módulos bifaciales, obviamente, con sus características principales, que producen también por la cara trasera, porque tienen radiación incidente por la cara trasera. ¿Cuáles son los factores que influyen a esa radiación incidente en la cara trasera? Pues la radiación reflejada y la difusa del sitio. La radiación reflejada está directamente relacionada con el albedo del sitio. Y la difusa estará relacionada con el pitch, o sea, con la distancia entre filas. Cuanto mayor sea la distancia entre filas, la difusa será mayor. La altura viene determinada por la altura del tracker o de la estructura. No es lo mismo que el módulo esté colocado a una altura de 1,20 respecto al suelo a que esté a 1,60, porque al estar cuanto más altura, la radiación reflejada será mayor, puesto que la superficie reflectante será mayor también. Con lo cual, a medida que aumenta la altura del módulo de instalación, aumentará también la difusa y, por lo tanto, la radiación incidente en la cara trasera.
Y después, por otra parte, también las pérdidas en la cara trasera, las pérdidas por sombreado de la cara trasera, ¿vale? Que también sería un tema largamente discutible, de discusión. En cuanto a los otros puntos, pues son similares a lo que comentaba antes, la selección de componentes principales, los módulos de inversores de la estructura y los análisis de escenario, que se incluyen también otra serie de variables, como por ejemplo el albedo. Para mostrar la influencia de estas variables, he querido meter dos gráficos simples, no he querido meter para complicar mucho el ejercicio, pero simplemente a modo de imagen visual sí que he incluido dos gráficas de varios estudios que hemos realizado también en AT Renovables para un potente desarrollador en el mercado asiático que estuvimos trabajando largamente con ellos el año pasado para temas de módulos bifaciales y se puede ver perfectamente cómo influye la variación del pitch en la producción o la variación del albedo en la producción de la planta, tanto para monofaciales como para bifaciales. ¿Vale? Obviamente, a medida que aumenta el pitch, las pérdidas por sombreado serán mayor y la producción será mayor, tanto en monofaciales como bifaciales, llegando a una ligera tendencia, porque llegará un punto en que las pérdidas por sombreado serán cero. Y en el albedo igual, pues en el albedo, obviamente el albedo no tiene influencia en el caso de módulos monofaciales, puesto que no producen por la cara trasera, solamente tienen influencia en el caso de bifaciales, pero sí se ve claramente cómo aumenta significativamente a medida que aumenta el albedo del sitio, ¿vale? Con lo cual será un aspecto clave a la hora de valorar si tu instalación es recomendable que ponga módulos bifaciales o podemos hacerlo con monofaciales. Entonces, en cuanto hemos visto el CAPEX, que fundamentalmente quería incidir en el precio de los módulos, que tenía una influencia bestial en el CAPEX final, en el precio final del CAPEX. Y en cuanto al OPEX, pues los aspectos a tener en cuenta pues serán aspectos a tener en cuenta de cara a intentar reducir los costes de OIM. Será el alcance del contrato, no es lo mismo que sea predictivo, preventivo, correctivo. Lo estándar en el mercado es que sea un contrato predictivo, preventivo y correctivo únicamente incluyendo la mano de obra, el coste de la mano de obra, pero no el coste del reemplazo de materiales. Después, otros aspectos a tener en cuenta en el OPEX serán los spare parts y los reemplazos o recambios. Y me refiero ahí al fondo de mantenimiento de reserva famoso que se establece o que se trata de estimar en cada una de las plantas fotovoltaicas de cara a cubrir posibles recambios y reemplazos futuros a lo largo de la vida útil de la planta. Para estimar ese fondo de mantenimiento de reserva, dos aspectos claves pues son los inversores y los módulos, que son los equipos principales de la planta y con más fallos, en teoría. Los inversores, pues habrá que ver la tasa de fallo de los componentes principales de los inversores. En el caso de los inversores centrales, me refiero, porque en el caso de los inversores string sería la tasa de fallo, al final lo que hace es reemplazar el equipo completo. Y después, en el caso de los módulos, la tasa de reemplazo anual también, que se suele estimar en torno a un 0,1% o incluso menor a nivel anual. Y después otros aspectos a tener en cuenta pues serán el alquiler de terreno, los seguros, que suele estar en torno a un 3% de los ingresos anuales, los costes administrativos en torno a un 1,5% y posibles contingencias en torno a 0,8% de los ingresos anuales. Y otros aspectos a considerar en el OIM cuando estamos hablando de módulos bifaciales, pues por ejemplo la limpieza. La limpieza de los módulos bifaciales, esto es un tema un poco que está indefinido actualmente en la industria, o sea, no se encuentra mucha información en la industria acerca de planes de limpieza específicos para módulos bifaciales. Es decir, se estima que las pérdidas por producción por la suciedad en la cara trasera son muy pequeñas, pero aún así, aún siendo pequeñas, tampoco se encuentran en el mercado muchas soluciones prácticas de cara a plantear un mecanismo de limpieza optimizado para la cara trasera de los módulos bifaciales. Y después, otro aspecto clave, como hablábamos antes, el albedo. El albedo está relacionado directamente con las características del sitio, tanto con su color como su granulometría del terreno, con el grado de humedad, con muchos aspectos. Entonces, un mantenimiento exhaustivo de esa superficie de la parcela que te permitió originalmente estimar el albedo del sitio para hacer tu caso base, tu modelo financiero, pues es crucial para mantener
los niveles esperados de ingresos del proyecto. Si tú no mantienes en condiciones óptimas la superficie de la parcela en las mismas condiciones que tenía la parcela originalmente cuando hiciste el caso base, el modelo financiero, pues estaríamos haciendo el ejercicio mal. O sea, habría que llevar un mantenimiento de la superficie óptimo, lo cual tendrá un impacto a su vez en los costes de operación y mantenimiento. Gonzalo, 2 minutos. 2 minutos y termino. Pues bueno, el modelo financiero, al final todo esto se traduce en el modelo financiero en el que se mete el KPI y el OPE, y otro aspecto fundamental es el estudio de producción, estudio de recursos y producción, ¿vale? Con un análisis pormenorizado de las pérdidas. Y después, en cuanto a las condiciones de financiación, que también son un coste que habrá que incluir en el proyecto, pues a tener en cuenta las condiciones del mercado, los riesgos del proyecto y la tipología de los contratos de PCI o el coste, los términos, las condiciones. En cuanto a los riesgos del proyecto, hacer hincapié en que el riesgo es un concepto relativo, ya que está relacionado a su vez con el desconocimiento. Cuando tú tienes conocimiento de una materia, el riesgo disminuye, porque tienes capacidad de establecer la medida de mitigación más apropiada, ¿vale? Para eso entra en juego también los asesores técnicos. Aquí he puesto simplemente un pantallazo de un modelo financiero realizado por ATA, en los cuales se venían a analizar o a calcular el COE de cada uno de los escenarios que he explicado anteriormente. Y esto es un concepto importante, el precio mínimo, entiendo el LCOE, el precio mínimo al cual tendría que yo vender la electricidad generada por mi planta para obtener una rentabilidad X a la inversión que voy a hacer. Esa rentabilidad X la voy a definir yo, con lo cual, si defino un 7%, por ejemplo, como está definida aquí, pues me va a dar un LCOE que es diferente a si defino una rentabilidad que yo quiero obtener del 10%. Esto es un concepto bastante fácilmente entendible. Y esto sí me gustaría parar un momento, Belén, perdona si me permites. Esto es un caso práctico realizado por ATA, en los cuales se hace una comparativa entre los módulos monofaciales y módulos bifaciales. La comparativa es, el objetivo al final es el cálculo del LCOE. ¿Qué pasa? ¿Cómo varía el LCOE con los niveles de albedo del sitio? Obviamente, como veis, la línea roja, que representa el caso de una planta monofacial, pues no se ve influenciada, los niveles de producción de una planta monofacial no se ven influenciados por el albedo del sitio, con lo cual el LCOE siempre va a ser el mismo. En el caso de bifaciales, a medida que aumenta el albedo del sitio, en el eje X, pues obviamente la producción va a ser mayor, entonces con una rentabilidad fija, el LCOE de mi planta irá disminuyendo progresivamente. ¿Qué pasa? Que, los valores en sí me gustaría no le prestarais mucha atención porque son valores o resultados de un proyecto antiguo en los que los costes eran muchísimo mayor, por eso salen unos LCOE tan altos. Pero básicamente aquí el ejercicio lo que pretendía era considerar a partir de qué nivel de albedo me convendría poner módulos bifaciales, y un aspecto también fundamental para ello es saber la diferencia del precio entre el módulo monofacial y módulo bifacial. Con lo cual aquí las diferentes curvas que se representan aquí son para una diferencia de precio, cuando viene aquí premium cost 1 céntimo de dólar, premium cost 2 céntimos de dólar. Por lo que se está valorando ahí la diferencia de precio entre un módulo monofacial y un módulo bifacial. Es decir, en el caso práctico el albedo del sitio era un 32,15%. ¿Vale? Vemos que a partir de un 32,15%, el proyecto podría asumir una diferencia de coste en un módulo monofacial y un bifacial de 8 céntimos de euro sin reducir el nivel de rentabilidad del proyecto, que se considera un 6,5%. ¿Vale? Otra manera de ver la conclusión de esto es que la TIR del proyecto aumentaría siempre y cuando el premium cost, o sea, la diferencia de precios del coste del módulo monofacial bifacial, sea menor a 8 céntimos de dólar. Y al final, la conclusión final, que el proyecto con módulos bifaciales sería más rentable que el proyecto con módulos monofaciales siempre y cuando el premium cost sea inferior a 8 céntimos de dólar. Siempre y cuando los módulos monofaciales se pagaran a 38 céntimos de dólar, lo cual es un precio disparatado a día de hoy, ¿vale? Pero es un proyecto antiguo y simplemente quería resaltarlo. Y por último, destacar sobre la bancabilidad, que ya lo he tocado brevemente anteriormente, Belén, pues que he dicho antes, los módulos con células PER, a pesar de que vienen adaptados
sobre la década de los 80, pues su implantación comercial no ha llegado hasta hace pocos años. Entonces, hay relativamente un desconocimiento en el mercado, y este desconocimiento en el mercado y las dificultades que he comentado anteriormente también en cuanto a la variación de las técnicas de predicción de producción, pues son factores que van en contra no facilitan en nada la bancabilidad de estos proyectos. Entonces, acciones y retos de la industria, pues un control de calidad exhaustivo de los módulos con pruebas de verificación del factor de bifacilidad. Todo esto ayudaría a disminuir los riesgos del proyecto. Y después otra cosa que ayudaría sería mejorar las predicciones de producción con unos modelos de garantía fiables en el cálculo de PR. Y esto es uno de los cuellos de botella ahora mismo en la industria, que no hay unos modelos de garantía fiables. Está bastante estandarizado en el mercado, pues está bastante estándar visto en el mercado que se haga corrección por temperatura, pero ahora que en el caso de los módulos bifaciales también se plantea la posibilidad de establecer algún tipo de corrección por albedo, lo cual no es fácil. Y bueno, simplemente decir que a pesar de todas las dificultades, toda esta tecnología se está abriendo paso en el mercado a pasos agigantados. También las entidades bancarias cada día están más confiadas con este tipo de tecnología y se está viendo un incremento notable del número de proyectos. De hecho, desde ATA Renovables como asesores consultores a nivel mundial, que tenemos acceso a multitud de proyectos, vemos que la gran parte de los proyectos la gran mayoría de los proyectos que se están planteando hoy día, o una gran parte, son con módulos bifaciales, ¿vale? Aquí he puesto algunos ejemplos de proyectos a gran escala en los que se han instalado ya módulos bifaciales. Destacar el primero, ¿no? El que se realizó, se terminó, se puso en marcha a finales del año pasado, que en Benban, en los que se han instalado módulos Longi, por ejemplo. Y bueno, hay muchos otros proyectos que hoy día se están tratando de ver la luz, y como el dato final, pues resaltar la predicción que hace Bloomberg del mercado bifacial en el futuro cercano, estamos hablando del 2025, en el que la cuota de mercado alcanzará el 40% de los proyectos a nivel mundial. Y poco más. Pues las conclusiones, pues un poco lo que venía a decir antes, que la rentabilidad financiera pues está estrechamente relacionada con el KPI OPEX, lo cual el CAPEX está a su vez relacionado con el precio unitario de los módulos, que es un factor clave. También otros factores a tener en cuenta son la coyuntura económica del mercado, el rendimiento energético de los paneles. Y aquí simplemente quería resaltar que con la ayuda de una empresa, una asesoría, una consultoría, pues los riesgos del mercado, los riesgos que pueda tener el proyecto, que a su vez van a influir en la bancabilidad, pues o en la financiación, en la facilidad de financiación del proyecto, pues se podrían reducir o mitigar. Y eso es todo por mi parte. Siento haber tenido que ser tan rápido y pasar de puntilla. Muchas gracias, Gonzalo. Dice rápido, me dijo 10 minutos y se tiró 35 más, y dice rápido. Pero bueno, Juan Carlos también, 15 minutos cada uno lo habíamos dado, pero ha sido muy interesante. Se ve además por los comentarios que lo habéis pasado muy bien. Dice aquí, la conclusión es que al final esta tecnología se está abriendo paso. Entonces lo que estamos haciendo es viendo cómo a pasos agigantados estamos viendo más. ¿Decías un 25% de la tecnología? ¿Cuál era el stat que habías dado, Gonzalo? Para el 20%. Un 40% de la cuota de mercado. Señoras, señores, ustedes no pueden estar por detrás, tienen que ponerse al carro de la tecnología bifacial. Yo recomiendo que si tenéis alguna duda más, que podáis tanto poneros en contacto con Gonzalo como con Juan Carlos. Si necesitáis su email está en la presentación, o si no, os podéis poner en contacto con nosotros. Y sin más, por ahora lo tenemos que dejar. Muchas gracias por todos los que se han quedado ahí, que sé que ha sido un webinar un poco largo, pero muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, que también le has dado bien a las preguntas y has respondido más de 30, pero todavía se quedan muchas abiertas. Así que, bueno, hasta la siguiente y muchas gracias a todos.